el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Pueden tomar sus asientos? ¿Será que su hija llegará a casarse con un hombre pobre? Fue la pregunta capciosa que le hicieron al magnate Bill Gates, el hombre reconocido en esta tierra como el hombre más rico de toda la tierra, que por cierto ya donó toda su fortuna. Y ante esta pregunta Bill Gates respondió lo siguiente: es imposible, dijo, que mi hija se case con un pobre. Es imposible que mi hija se case con un pobre. Aquel entrevistador puso cara de asombro en esa entrevista y dijo: qué hombre más arrogante, qué hombre más engreído. ¿Por qué dice este hombre que su hija es imposible que se case con un pobre? Qué petulante, dirían también las personas que estaban escuchando la entrevista. Aquel hombre entonces, ante esta pregunta, le explicó lo siguiente y le dijo lo siguiente: quiero decirte que la riqueza y la pobreza tienen significados. Y muchos creemos que la riqueza, le dijo, son posesiones, son fortunas netas como las que yo tengo, millones, etcétera y etcétera. Pero le dijo, la riqueza no son todas las cuentas bancarias que yo tengo. Bill Gates le dijo a ese hombre, la riqueza es poder tener la capacidad de crear riqueza. Y si una persona es capaz de crear riqueza y no enfocarse en las posesiones y en la materia, esa persona puede llegar a ser rica. Esta mañana aprenderemos sobre el título de esta mañana, que es denominado Rico, Pobre o Pobre, Rico. El título de esta mañana, lo vamos a repetir todos, es Ricos, Pobres y Pobres, Ricos. El segundo suena así como pobres ricos. Vamos a aprender del relato de dos hermanos que los detalló la parábola del hijo perdido. En la casa del padre existían dos hermanos. Uno de ellos pidió su riqueza, se fue de casa y se gastó todo lo que el padre le había dado. Ese fue el hermano menor. Pero el hermano mayor en ningún momento pidió sus riquezas, sino que se mantuvo en casa, se quedó en su casa con su papá, y en ese lugar esta persona vivió. Tenemos las dos caras de la moneda: el que pidió las riquezas y se las llevó, y tenemos el que no pidió las riquezas y según sus labios obedeció al Padre y permaneció todo el tiempo en casa. En este estudio aprenderemos a ver quién es un rico pobre y quién es un pobre rico, la diferencia entre ambos. Y aprenderemos tres cosas importantes. Lo primero, punto número uno, ¿qué es riqueza? Aprenderemos, punto número dos, la diferencia entre un pobre y un rico. ¿Cuántos quieren saber cuál es la diferencia entre un pobre y un rico? Y número tres, aprenderemos de estos dos ejemplos, del hermano menor y del hermano mayor. ¿Terminaremos diciendo quiero ser como el hermano menor o terminaremos diciendo quiero ser como el hermano mayor? Les relato entonces brevemente lo que sucedió. Sucede entonces que la parábola del hijo perdido describe que un padre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. Y el menor llegó donde su padre y le dice: Padre, dame mis riquezas porque quiero mi herencia. Y se dice que para este entonces, en la costumbre judía, los judíos podían heredar antes de morir.
Entonces el padre no rehúsa de ninguna manera y le entrega sus riquezas al hijo. El hijo menor toma sus riquezas y se va muy lejos y se pierde con sus riquezas. Habiéndose terminado las riquezas, el hijo menor, dice la Biblia, que entró en sí. Al entrar en sí, dijo lo siguiente: vio riquezas en su padre y dijo: en la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo, estando yo comiendo las algarrobas de los cerdos. Los cerdos representaban, como ustedes saben, todo el libro de los Levíticos, inmundicia. Para un judío hablar de cerdo o hablar de comida de cerdo o hablar de olor a chancho representaba inmundicia. Y el hijo menor estaba en medio de la inmundicia, pero en medio de esa inmundicia él logró ver las riquezas de su padre. Entonces, cuando él entra en sí, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ten misericordia, no soy digno que me llames una vez más tu hijo. Estamos todos hasta aquí en el relato. Toma acción, se levanta de la inmundicia, llega a su casa y el padre lo recibe. El padre emotivamente, al verlo, lo abraza, lo recibe y lo besa. Justo después de que el padre le da todo lo que el hijo no le estaba pidiendo, que fue dignidad, que fue honra, que fue anillos, que fue zapatos, inicia una gran fiesta por aquel hijo menor que se había perdido. Cuando estaba el gran algarabío, cuando estaban las fiestas y las danzas, llega el hijo menor o el hijo mayor. El hijo mayor, el que se había quedado en la casa. Entonces el hijo mayor llega y en primer lugar, la primera pregunta que hace es la siguiente: ¿qué es esa bulla? ¿Qué es esa música? ¿Por qué hay fiesta en mi casa? ¿Quién está haciendo fiesta sin mí? Si yo soy el alma de la fiesta. Este no se había dado cuenta que este nunca había sido el alma de la fiesta, siempre había sido el amargado, el triste y el enojado. Ya vamos a aprender. Entonces viene y dice: ¿cómo es que hay una fiesta y yo no estoy en esa fiesta invitado? Es como cuando usted se resiente porque no lo han invitado a la fiesta. ¿Cuántos se han resentido porque no los invitaron a la fiesta del cumpleaños tal? Si no lo invitaron es porque no lo quieren ahí. Acéptelo y ya. Fácil y sencillo. Y estaba este resentido porque no lo habían invitado. Llega y le hace así: yo no quiero entrar. Sale el padre y le dice, así como esos padres contemplativos, ¿verdad? Misericordiosos y amorosos. ¿Cuántos padres misericordiosos hay en esta mañana aquí? Se levanta y le dice: hijo, entra a la fiesta, hombre. No te compliques la vida, hombre. Sí, mira, ahí hay cerdo. No, cerdo no, porque eran judíos, entonces no había cerdo. Perdón, me equivoqué. Ahí hay lomo de aguja, ahí hay chorizo argentino. Mira, no te llegan los olores de toda esa carne asada. Sí, pero no quiero, decía el hijo. Sí, pero nunca me has hecho una fiesta y a este tu hijo, no dijo a este tu hermano, sino que este tu hijo, sí le hiciste una fiesta y a mí no. Vaya. Le dice el padre: es que mira, le dice, es que este estaba muerto, este tu hermano ahora estaba muerto, pero ahora, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, este tu hermano ahora vive. El resentimiento no se dejó esperar en este hijo mayor. Y se dice, le doy un detalle o una frase ahí para que usted se le quede en su corazón. Las quejas son la muestra de un corazón amargado. Se lo vuelvo a repetir. Las quejas son la muestra de un corazón amargado. Entonces, si usted todo lo que habla durante el día son quejas, ¿qué es lo que hay dentro de su corazón? Ay, papito, sos una vieja amargada, sos un viejito amargado,
sos un joven amargado, sos un niño amargado. El hijo mayor, lo primero que salieron fueron quejas, reclamos, pero lo que había dentro de su corazón era un corazón lleno de amargura. Abra su Biblia entonces para que leamos todo este relato que le acabo de decir. El Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Lo tenemos todos. Lucas 15, 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El 21 dice: y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música. ¿Y qué más oyó? Y las danzas. El 26 dice: y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, vamos a ver la reacción del hijo mayor, que dice: se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, como dice, tu hijo, no dijo mi hermano, este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho matar para él becerros gordos. El 31 dice: él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quedémonos hasta ahí con la lectura. De esta parábola. Punto número 1, dijimos: ¿qué es riqueza? Respondiendo entonces a la pregunta que este entrevistador le hizo a Bill Gates, y le dijo entonces: señor Bill Gates, ¿qué es para usted riqueza? Bill Gates dijo lo siguiente: riqueza, dijo, hay que entender primero lo siguiente: ¿qué no es riqueza para entender qué es riqueza? Y él dijo lo siguiente: riqueza no es posesiones, riqueza no son cuentas bancarias, riqueza no son estatus o ropajes caros, riqueza no es todo lo que nos han vendido a nosotros: carros, casas, viáticos, fortuna, fama y todo lo que usted y yo conocemos. Nada de eso es riqueza. Y dijo este hombre: la riqueza es la capacidad que aquel ser humano tiene de crear riqueza. Seguido a eso dio una estadística: el 90% de las personas que ganan la lotería, en 5 años, dijo, vuelven a ser pobres una vez más. El 90% se hacen millonarios de la noche a la mañana y en 5 años vuelven a su estado de pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué, le pregunto? Porque ellos siempre fueron pobres. Porque ellos nunca aprendieron a crear riqueza. Porque ellos, al igual que el ladrón, son pobres. ¿Y por qué? Porque los pobres y los que están esperando los golpes de suerte son pobres de mente.
¿Y por qué? Porque ellos no quieren ser estudiantes, porque ellos no quieren aprender a cómo generar riqueza, sino que ellos solo están esperando el golpe de suerte de la lotería para hacerse ricos. Les dan los millones y vuelve un ciclo de pobreza una vez más. Porque en ningún momento ellos se pusieron como estudiantes a aprender a hacerse ricos. Al igual que el ladrón, que en un asalto quiere hacerse rico de la noche a la mañana. Y es por eso que un par de años después, todo ese dinero se le hace agua. Porque él no se puso en la universidad de la vida para empezar a aprender cómo es que se genera la riqueza. Y es por eso que uno de los proverbios dice lo siguiente: pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo, y no sabe que la miseria vendrá sobre él, dice el Proverbios 28:20. Entonces aquel que es pobre no es aquel que tiene falta de bienes o recursos, sino es aquel que no puede crear riqueza. Y ese es uno de los significados de riqueza. Un segundo significado de riqueza, para que se nos amplíe un poco más, es lo siguiente: riqueza es aquellas personas que tienen la capacidad de poder hacer dos acciones. Acción número uno, ver. Diga conmigo, ver. Acción número dos, repitamos todos, disfrutar. Disfrutar. Entonces, aquel que es rico tiene dos capacidades. La primera capacidad es de que sus ojos no ven problemas, sino que sus ojos ven soluciones. Aquel que es rico es aquella persona que ve en los problemas, ve oportunidades. Y esa persona es rica. Entonces esa persona se sienta en una silla que se llama la silla de los estudiantes. Se sienta en la universidad. Se sienta como estudiante y no como profesor. Y empieza a escuchar y aprender. Y cuando ese se sienta a escuchar y aprender, empieza a ver oportunidades donde los demás ven problemas. Y como está sentado en la banquilla de estudiante, no está como el de la lotería o como el ladrón esperando un golpe de suerte, sino que está sentado apuntando, queriendo aprender cómo crear riqueza. Está sentado como estudiante, cómo aprender a ver las riquezas. Está como estudiante sentado esperando a ver cómo disfrutar las riquezas. Y es por eso que en un tercer significado de riqueza puede ser el siguiente: riqueza no es el que mucho tiene. Riqueza no es el que muchas posesiones tiene, yates, casas, carros. Sino que riqueza puede ser también aquella persona que menos necesita. Tres significados de riqueza que nos pueden ampliar la mente de qué es riqueza. El primero es aquella persona que puede ver y disfrutar las riquezas. El segundo, aquella persona que puede crear las riquezas. Y tercero, aquella persona que es capaz, que no necesita de nada. El que menos necesita es el rico. Y la diferencia entre pobres y ricos es la siguiente: que el pobre siempre va a ser pobre. Va a nacer pobre y va a morir pobre. Porque él no se quiere sentar como estudiante a preguntarse cómo es que se crea la riqueza. Él solo quiere un golpe de suerte en la lotería, él solo quiere un asalto, él solo está esperando que le ayuden. Entonces él no está interesado en cómo generar, en cómo ver y cómo crear las riquezas. El pobre entonces no sabe crear riquezas, pero el rico practica, estudia y hace sus habilidades para crear riqueza. Se pone como estudiante para generar riqueza. El pobre siempre dice: necesito dinero para que mi vuelo despegue.
Solo necesito que alguien me apoye en mi proyecto para que mi proyecto despegue. Los pobres están esperando que alguien, un Salvador y un Mesías llegue y les ayude y los saque de su pobreza. Pero no se dan cuenta de que ellos en su lugar están actuando con mentalidad de pobreza. Pero el rico dice lo siguiente: solo necesito información y necesito capacitarme más para que mi vuelo despegue y para que mi riqueza llegue a mis manos. Y muchas veces al definir pobreza y riqueza, nos hacemos la pregunta. Y nos hacemos esta pregunta: ¿y será que yo soy pobre? ¿O será que yo soy rico? ¿O será que yo soy pobre, rico? ¿O será que yo soy rico, pobre? ¿Cuál de las dos? ¿Pobre, rico o rico, pobre? Vamos a ver, ¿soy pobre pero rico? ¿O soy rico pero pobre? Vamos a ver cuál terminamos siendo al final. Bueno, quiero darles dos ejemplos de dos personajes bíblicos que todo el tiempo fueron ricos desde que nacieron. El primero de ellos fue José. José, cuando tuvo él su sueño, lo primero, él fue vendido como esclavo. José tuvo 3 temporadas. La primera, que fue vendido como esclavo. La segunda, que fue esclavo. Y la tercera, que terminó en la cárcel. En las 3 temporadas de José, en ninguna de ellas tenía dinero, ni $1 en la bolsa. Así que si usted ha tenido temporadas de que no anda ni un billete en la bolsa, como yo las he tenido, no se preocupe, no es que usted sea pobre. Entonces José salió de Egipto, entró como esclavo, entró a la casa de Potifar, no tenía nada y terminó en la cárcel. En ninguna de esas 3 temporadas tenía dinero en la bolsa. Pero le vuelvo a decir lo siguiente y le vuelvo a animar: José, desde que nació, él siempre fue rico. ¿Y a dónde está la muestra que fue rico? Termina y llega donde Faraón, y Faraón, al darse cuenta de que él era rico, le dijo: no hay otro como tú, José, toma todas mis posesiones y encárgate tú de Egipto, y no va a haber otro más arriba que tú, solamente yo, y tú serás el segundo en todo el mundo civilizado de Egipto. Entonces, hay temporadas que no tenemos billetes, es cierto. Recuerdo yo esas temporadas del colegio donde por motivos que no les voy a contar, yo tuve que pasar por temporadas sin dinero. Yo anhelaba X o Y cosa, pero como yo nunca he sido pobre, yo siempre he sido rico, yo siempre me preguntaba: ¿cómo hago para conseguir y comprarme esa gaseosa de $2.50 que yo no tenía? Vendían unos rufles o rufles, como le quiero decir a usted, que eran los más caros. Valían 5 colones, ¿verdad? 5 colones valían. 5 colones es un montón de billetes para un niño que tiene 0 en su bolsa. Pero yo me sentaba y me miraba en la tienda y yo decía: ¿cómo puedo comprar esas sabritas? Gracias a Dios mi mamá no me daba para comprar chucherías. Si hay madres acá, escuchen esa sabiduría. Pero yo me sentaba y yo decía: ¿cómo puedo crear esa riqueza? Era un estudiante que no aceptaba ser pobre. Y me sentaba y me preguntaba y me volvía a preguntar. Lo mismo le pasó a José. Pasó temporadas sin efectivo, pero no significaba que era un hombre pobre. Él siempre fue un hombre rico en su mente. El segundo ejemplo que quiero darle, del mejor de los ejemplos que siempre me gusta sacarlo, es nada más y nada menos, se lo presento con todos los colochos y todos los detalles, que es, digámoslo todos, Jesús. Jesús, te hago una pregunta, tuvo 3 temporadas también.
Temporada número 1, el pesebre. ¿Cuánto dinero tenía Jesús en el pesebre? 0. ¿Era Jesús pobre? No. Jesús siempre fue rico. Jesús en Galilea tuvo dinero, era un hijo de un carpintero, sin dinero, sin efectivo. Pero Jesús siempre fue un hombre rico. Y Jesús en su ministerio no lo tenía. Es más, agarraba los peces ajenos para darle comer a la gente. Es más, mandaba a los peces para sacar las monedas que él iba a utilizar. Pero quiero decirte que Jesús en esta tierra pasó temporadas sin efectivo, pero ese hombre en ningún momento fue un hombre pobre. Siempre nuestro Jesús fue un hombre rico en abundancia, rico en maravillas y rico en bendiciones. Y quiero decirte y animarte con lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre se hizo pobre para enriquecernos a usted y para enriquecerme a mí. ¿Cuántos se alegran por eso? O sea, se hizo acabado pues para que tú y yo, ahora que estamos en este 2022, vivamos las riquezas del Padre. Entonces, te he dado 2 ejemplos. Y al final quiero decirte por qué es que Jesús al final termina siendo rico. Y por qué es que, y vamos a aprender quién de los 2 hijos es el verdadero rico, o el hijo mayor o el hijo menor. Teniendo ya los conceptos de riqueza, las diferencias entre un pobre y un rico, aprendamos entonces entre los 2 ejemplos de esta mañana. El primero es el hijo menor y el segundo es el hijo mayor. Enfoquémonos en 2 cosas del hijo menor. Lo primero, yo quiero que usted ahí en su mente y se conteste: ¿quién era el rico, el hijo menor o el hijo mayor? Y contésteselo ustedes. ¿Quién era el pobre, el hijo menor o el hijo mayor? Contésteselo usted ahí. Vamos a ver. Entonces, el hijo menor hace lo siguiente. Va y pide lo que quiere del padre, se va y se gasta todo el dinero. Y llega a una posición de 0 dinero. No tenía nada. Pero mire lo que hace este hijo cuando no tenía nada. Cuando él no tenía recursos, él dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen gran abundancia y yo aquí pereciendo de comida? Lo primero que el hijo menor hace es, la primera característica de riqueza es que pueden ver las riquezas. No tienen nada en el bolsillo, pero ellos ven las riquezas. La primera característica de un rico es que no tienen los recursos para sus proyectos, pero ellos ven los recursos para sus proyectos. La primera característica de riqueza es que las personas, muchas veces nosotros no tenemos el apoyo financiero, no tenemos el apoyo de lo que queremos hacer, pero nosotros vemos las riquezas. ¿Pero cuáles riquezas vemos? Dijo el hijo menor, ¿sabe qué riquezas? No vio las riquezas de él porque estaba comiendo entre chanchos. Él vio las riquezas ¿de quién? De su padre. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es lo siguiente: nosotros tenemos que ver las riquezas, no las nuestras, sino que vea a su papá, vea al Dios que lo creó, vea al Dios que le dio las cosas, vea al Dios todopoderoso. Y cuando el hijo, aunque no tenga billete en la bolsa, ve las riquezas del padre, entonces agarra fe, entonces su mente de pobre pasa a ser una mente de rico. Dos, primero ve. 2, toma acción. Nomás ve, porque cuando uno ve, es como que usted lo sentaran a la par de un millonario.
lo primero que usted va a ver, lo primero que usted va a ver si usted entra a la oficina de un millonario es una caja fuerte, lo primero de entrada. Porque ellos alojan sus billetes en cajas fuertes. Entonces, cuando usted ve una caja fuerte, usted se imagina millones de dólares ahí adentro. Entonces usted dice, chica, esta gente tiene billete. Entonces, cuando usted ve y empieza a ver los mares, y usted empieza a ver las creaciones de su cuerpo, y usted empieza a ver las riquezas de Dios, y cuando usted empieza a ver lo grande que es el Padre suyo, y cuando usted empieza a ver lo grande que es su Dios, entonces usted empieza a tomar fuerzas y usted empieza a decir, ve, si a la verdad yo ando acabado, yo ando en chancla, yo ando con un gran hoyo en el zapato, porque yo soy pobre, porque yo soy mente de pobre, pero mi Padre no es pobre, mi Padre es rico, mi Padre es el dueño de todas las cosas, mi Padre es el Señor de los señores. Entonces ese hijo, a pesar de que no tenga, pero él tiene la capacidad de riqueza y empieza a ver las riquezas de su padre. Entonces no solo ve, característica número 2 y acción número 2, toma acción y se va donde su padre. Llega donde el padre, se humilla donde él y el padre le suelta todas las riquezas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el padre? Pero vayámonos ahora al otro lado de la moneda. Yo me quiero ir al lado del hijo y quiero serruchar todo al hijo mayor. Me quiero quedar hoy solo con el hijo mayor. Y entonces, veamos qué hizo el hijo mayor. Bueno, en primer lugar, el hijo mayor hizo 3 errores. El error del hijo mayor fue lo siguiente. El hijo mayor lo que hizo, el primer grave error de él fue de que se enfocó en él. Ese fue el primer grave error del hijo mayor. Se enfocó en él. El hijo menor no se enfocó en él. El hijo menor se enfocó en su padre y en las riquezas de su padre. Pero el hijo menor estaba dentro de la casa, pero él estaba enfocado en él. Entonces, como él estaba enfocado en él, cuando llega y él ve la fiesta, dice, ¿y por qué hay fiesta sin mí? Y cuando él ve la fiesta y cuando él ve de que le están haciendo la fiesta a sus hermanos, lo único que sale, ¿qué fueron? Quejas, reclamos. Y cuando hay quejas y cuando hay reclamos, es síntoma y alerta de que hay un corazón lleno de amargura. Entonces viene el hijo menor, como dice el Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el del corazón contento tiene mucho banquete continuo. El hijo menor, entonces, el primer error es que él se enfocaba en él. Entonces, ¿cómo podemos ver de que él se enfocaba en él? Fácil y sencillo. Cuando él ve la fiesta, cuando él ve que le están agasajando al otro, empieza a dar una lista de todo lo que él hacía por el padre. Y empieza a decirle, si yo te he obedecido, si yo he sido fiel, si yo he venido a todos los cultos y a todos los servicios, si yo nunca he faltado a un servicio y que solo viene los domingos lo bendecís, ¿cómo es eso? Si yo he sido fiel, he pasado 25 años en esta iglesia, he pasado tantos años dentro de esta iglesia y he sido fiel, he hecho esto y esto he hecho por ti en obediencia. Yo te he obedecido y él no te ha obedecido. Y cuando los hijos mayores se enfocan en ellos, en todo lo que ellos han hecho, se desvían del camino. La diferencia del hijo menor es que nunca se enfocó en lo que él había hecho, sino que se enfocó en su Padre Celestial y en todas sus riquezas. Y cuando él se enfoca, cuando tú te enfocas en todo lo que tú haces por Dios, tú llegas a ser como el hijo mayor, que empiezas a creer que el mundo te debe algo a ti, cuando nadie te debe nada. Cuando tú te pones en la posición del hijo mayor, empiezas a enfocarte en ti, en todo lo que tú haces.
en todo lo que hacemos, en todo lo que obedecemos al Padre. Y empezamos a creer de que nosotros somos los espirituales, de que nosotros somos los obedientes. Y empezamos a creer en el error número 2, que somos los buenos y mi hermano menor, ¿quién es? Es el malo de la película. Y cuando pensamos de que yo soy el bueno y aquel es el malo, ya estamos en el error. Y cuando empezamos a creer de que mi prójimo es menor que yo, cuando empezamos a creer de que mi hermano es menor que yo, ya yo estoy metido en un gran lío. Porque la amargura, la envidia ya está dentro de mí y ya me ciega. Y en ese momento que ya estoy cegado, me convierto en un pobre rico o en un rico pobre. Me convierto en la segunda opción, en un rico pobre. Cuando tú estás dentro de la casa del Padre y estás creyendo que tú eres mejor que tus hermanos, cuando tú estás dentro de la casa del Padre creyendo que eres más santo, más espiritual que los demás, estás en la posición del hijo mayor. Estás creyendo que eres mejor. Y el hijo mayor en el primer error. ¿Y por qué sucede esto? Fácil y sencillo. Porque se enfocaba en él. Porque se enfocaba en todo lo que él hacía por su padre. Pero el hijo menor hacía todo lo contrario. Se enfocaba en todo lo que, las riquezas del padre y todo lo que el padre hacía por él y todas las misericordias de Dios para con él. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, dice Hechos 8:22. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de ninguna raíz de amargura brotando que cause dificultades y por ella sean todos contaminados, dice Hebreos 12:15. Dentro de la casa del Padre hay muchos ricos pero pobres. Hay muchos ricos que están en la casa, pero no son capaces, número 1, de ver y número 2, de disfrutar de los banquetes del Padre. Y como ellos son pobres, aunque lo tengan todo, no pueden ver y no pueden mucho menos sentarse a la mesa de los banquetes del Padre. El Padre hace fiestas, hay música y alabanzas dentro de la iglesia, y los ricos pobres vienen a la iglesia y no son capaces de ver la alabanza y la adoración que hay dentro de los cultos para la casa del Padre, porque son ricos pero son pobres. Llegan a sus casas, ven a sus hijos prósperos, ven a sus hijos que están bien y no son capaces de ver las riquezas que el Padre les ha otorgado, porque son pobres que no ven las bendiciones de un Padre rico. No son capaces de sentarse a un almuerzo y lo primero que empiezan a reclamar es: ¿qué heladas están estas pupusas? Porque lo que brota de sus corazones son reclamos, y cuando usted está reclamando es un síntoma de, repitámoslo todos, de amargura. Entonces el hermano mayor está dentro de la casa del Padre y empieza a reclamar: es que muy tarde salen del culto. Reclamos. ¿Qué es lo que hay dentro de sus corazones? Pero el hijo menor no anda viendo eso. El hijo menor ve las riquezas y dice: qué bonita estuvo la alabanza, qué bonita estuvo la predicación. Ojalá estuviera eso más largo, ojalá pudiéramos quedarnos más, ojalá pudiéramos estar sentados más en el banquete del Padre. Ojalá que esta fiesta no pare, ojalá que esta fiesta siga, como decíamos allá en el mundo, hasta las 15, hasta las 5 de la mañana. Y estamos dentro de la casa, actuando como el hijo mayor. Y no somos capaces de ver las bendiciones del Padre. Y somos ricos.
Somos ricos en abundancia, porque Jesús murió en la cruz del Calvario, dejó todo para que usted y yo en esta mañana gocemos de todas las riquezas del Padre. Pero nosotros queremos andar a chuñas, pero nosotros queremos andar con raíces de amargura, pero nosotros queremos andar como el hijo mayor, resentidos. Tengo ratos pidiéndote esa casa y a este se la das de una sola vez. ¿Qué es lo que hay ahí? Resentimiento dentro de tu corazón. No nos alegramos al ver a nuestro hermano menor prosperar. Lo que hay dentro del hijo mayor el primer error es enfoque en él mismo. Y como él se enfoca en él mismo, lo que brota de él es amargura, resentimiento y enojo. Y el tercer error del hermano mayor es el siguiente. Es lógico. Si usted no puede ver las bendiciones que usted tiene, ¿cómo va a andar usted? Con esa gran cara de brava que anda y de bravo que anda. Ve a la persona que está a la par. No, véalo si le sonríe. O sea, si usted todo el tiempo anda viendo, no ve riquezas, solo ve pobrezas, entonces como usted no ve, no disfruta. Entonces como usted no ve, no disfruta. Entonces como usted no ve, no disfruta, entonces ¿qué anda? Enojado y amargado. Entonces por eso es que usted dice, ¿y por qué es que el Señor ocupa a esa persona? ¿Y por qué es que Dios usa a esa persona? Es porque vos no ves y porque vos no disfrutás de las riquezas del mismo Padre que tienen, porque el hijo mayor y el hijo menor tienen el mismo tata, el mismo papá. El mismo Padre tuyo es el mismo Padre mío. El mismo Padre de Bill Gates es el mismo Padre mío. Todos somos hijos del mismo Padre. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Entonces viene el tercer error del hijo mayor. Este que andaba con rameras, primero le puso rameras y él ni sabía si se había metido con rameras. ¿Y qué si no pagó por ellas? ¿Y qué si lo visitaban porque era guapo? Pero como este tenía resentimiento y amargura, le puso rameras. Lo condenó, lo juzgó. Y dijo, este que ha andado con rameras, le celebrás y le haces fiesta. Este que anda con rameras, le celebrás y le haces fiesta. Entonces los hijos mayores que están dentro de la casa del Padre, que no pueden ver y que no pueden disfrutar de las bendiciones del Padre, lo que empiezan a hacer dentro de las iglesias, lo que empiezan a hacer dentro de la casa del Padre es empezar a juzgar al otro, es empezar a condenar al otro. Porque ellos se sienten más santos, porque ellos se sienten más espirituales, porque ellos todo el tiempo han obedecido, porque ellos nunca han caído de la gracia, nunca se han equivocado. Entonces ellos son los santos de la casa, que ellos son los más inmaculados y los más obedientes, que cuando llegan impuros y manchados, como los hijos menores, los juzgan y los condenan. Pero no se dan cuenta de que están actuando como pobres. Pero lo más triste de todo esto es que no son pobres, es que siempre fueron ricos. Y lo más triste es que tú te mueras como pobre siendo rico. Lo más triste de todo esto es que cuando te vayamos a enterrar no tengas pero ni para la caja donde te vayan a enterrar. Lo más triste de todo esto es que cuando te vayan a enterrar no podamos ni decir de que una sonrisa te salió de tus labios, que todo el tiempo viviste enojado, amargado y triste y reclamando y en miseria de amargura y en odio contra tu prójimo. Lo más triste de todo esto es que nos pudramos en la vida sin disfrutar de la alegría, de la paz, de las bendiciones, de las maravillas de Dios. Lo más triste de todo esto es que en esta mañana no te des cuenta que el Padre hace banquetes de fiesta, de regocijo y de alegría para todos de la casa.
Lo más triste de todo esto es que estés así. Y el padre rogándole, entra a la fiesta, hombre. Y él no. Yo hubiera sido el papá, yo ahí lo dejo. No salgo a invitar. Pero como el padre no soy yo, sino que el padre es el Dios mostrando la misericordia para con los hijos, tanto para los pobres ricos y también para los ricos pobres. Pero este empieza a juzgar y le dice, pero cuando vino este tu hijo, no le dijo cuando vino mi hermano, no le dijo así. Pero cuando vino este tu hijo, a él sí le hiciste fiesta, ¿verdad? ¿Cuántos hijos resentidos hay en esta mañana? Levanten la mano a los hijos resentidos. Esos hijos resentidos que andan diciendo al papá, ¿y por qué al pastor le das esto? ¿Y por qué esto? Resentido. Si el mismo papá del pastor es el mismo papá tuyo. Lo que pasa es que tú eres un rico pobre. Y lo que sucede es que el otro es un pobre, pero ese sí es rico, porque sabe ver y sabe disfrutar las bendiciones de su Padre Celestial. Yo quiero ser como el hijo menor. No quiero ser como el hijo mayor, creyéndome superior a los demás, creyendo que yo soy el más obediente y el más santo y el más espíritu flautico de aquí de la iglesia. Yo quiero ser como el hijo menor sencillo que me equivoqué una y otra vez. Y dice la gente, si se cae, usted tiene la capacidad de volverse a levantar, y el justo se puede levantar una y otra vez, pero el que inició en nosotros la buena obra es poderoso y es también fiel y justo para terminarla en todos los hijos menores que se hayan caído. Quiero que pongas atención en lo siguiente. ¿Por qué es lo que has llorado todo el tiempo tú? Vamos a ver. Respóndetelo ahí en tu mente. ¿Por qué es lo que te has quejado todo el tiempo? ¿Por una casa, por un carro, porque no te atienden, porque no te hacen fiesta como el hijo mayor? ¿Por qué es lo que siempre te has quejado? Porque no tienes un carro, etcétera, etcétera. Imagínate lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo te digo que por todo lo que te has quejado ya lo tienes en tus narices y en tus ojos? ¿Qué pasaría contigo en esta mañana? ¿Cómo te iría? ¿Cómo te cachetearía Dios ahorita en esta mañana? Y vino y te lo compró de la siguiente manera. Estaba reclamando y no entraba a la fiesta, y sale el padre y estaba enojado, así como hemos vivido nosotros años de amargura, de resentimiento y de enojo. Enojados. Es que Dios no me da el don, es que Dios no me da esto, es que Dios se lo da a él y no me lo da a mí. Y estamos ahí empunchados con Dios, con el Padre. Y sale el Padre a decirle, hijito, vení, le dice. Es que no, es que no, es que no. Y va de chillar y chillar. Benito, vení, hijito, le dice. Es que mira todo lo que le haces a este tu hijo. Pero mira, le dice, para comprobarte que todo por lo que has llorado siempre ha estado en tus narices. Has llorado por una casa, siempre ha estado en la posibilidad de comprar tu propia casa. Has llorado por un carro, siempre ha habido la posibilidad de comprar tu propio carro. Has llorado por un don del Espíritu, siempre ha habido la posibilidad de tener ese don y esa bendición de parte de Dios. Siempre ha estado ahí. Has llorado por un negocio, siempre ha estado la bendición de Dios ahí, porque siempre le dijo Dios, le dijo el Padre al Hijo y le dijo, pero hijo, le dijo, si tú siempre has estado aquí conmigo, siempre has estado aquí, siempre estuviste aquí abriendo la caja fuerte, siempre estuviste aquí vendiendo aquí en la tienda y podías agarrar lo que tú querías, lo que necesitabas. Siempre este negocio era tuyo. Hijo, siempre estuviste conmigo y quiero decirte lo siguiente.
si todo lo mío es tuyo? El hijo ahí, el padre entonces le dice al hijo: por todo lo que te has quejado, por todos los banquetes, por todo lo que has chillado, siempre lo pudiste haber hecho. No lo hiciste porque estabas ciego. No lo hiciste porque eres un pobre. No lo hiciste porque eres un rico, pero eres un pobre de mente, que no estás entendiendo que estás viviendo en la casa del Padre más rico de todos los tiempos, el Señor de los señores, el Dios dueño de todas las cosas. Y ahí el padre cachetea al hijo y le dice: que no has entendido. Si todo esto es tuyo, es que yo siempre he querido que tú me sanes. Si todas las sanidades yo las llevé en la cruz del Calvario por ti, es que no me has dado el negocio que yo siempre he querido. Es que siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Levante la mano lo que todo lo que es del Padre es nuestro. También levante la mano los que creen a eso. Yo te quiero que tú te hagas esta pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que tú has estado reclamando como el hijo mayor? ¿Qué es lo que tú has estado llorando dentro de la casa del Padre? ¿Qué es lo que tú has estado renchinchillando con Dios? ¿Y qué le has estado reclamando? Quiero decirte que todo lo que le has llorado, los banquetes, los amigos, las amistades, las fiestas, todo lo que lloró el hijo mayor, todo lo tenía él, pero como él era un rico, pero era un pobre de mente, no podía ver las bendiciones y las maravillas que él tenía dentro de la casa del Padre. Los orgullosos se creen demasiado santos, siempre sienten que no son tratados como ellos merecen. Hay dos peticiones que hizo el hijo perdido, que son las siguientes. La primera petición fue la siguiente: dame, dijo el hijo perdido, el hijo menor. Y la segunda petición fue: hazme. La primera fue cuando le dijo: dame todos mis bienes y me los voy a ir a destruir. Pero la segunda, cuando le dijo el hijo perdido, fue: hazme. Y en la segunda petición, cuando le dijo hazme, fue una petición de sumisión y fue una petición que lo hizo verdaderamente rico. Porque le dijo: hazme como a uno de tus jornaleros. Yo no me merezco ser llamado tu hijo. Cuando aquella persona que quiere ser rica y quiere dejar de ser pobre de mente, lo que tiene que hacer es la segunda petición del hijo perdido. No el dame, sino que el hazme. Cuando esa persona entiende y viene y le dice al padre: Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. Entonces esa persona se humilla, entonces esa persona baja, y lo que hace el padre es que lo exalta, lo bendice, porque Dios el Padre exalta a los humildes, pero ve de lejos a los altivos que están dentro de la casa del Padre, creyendo que son más santos que sus otros hermanos. Y cuando le dice hazme, está haciendo una petición de sumisión y le dice: yo no soy digno de ser llamado como uno de tus jornaleros. Pero su hermano mayor estaba criticándolo y juzgándolo, sacando el pecho de todo lo que él había sido. Te he obedecido todo este tiempo y nunca has hecho esto por mí. Y la clave del éxito de la riqueza del hijo menor es la siguiente: cuando el hijo mayor se enfocó en sí mismo, lo que sucede cuando tú te enfocas en ti, lo que sucede es que rápido te vas a ofender. Rápido vas a creer que la gente te debe algo, cuando nadie te debe nada. Nadie nos debe nada. Todos estamos aquí por gracia y por misericordia de Dios. Somos inmerecedores de estar aquí en la casa del Padre.
Pero cuando tú te enfocas en lo que tú has hecho por la iglesia, cuando tú te enfocas en lo que has hecho por el Padre, cuando tú te enfocas en lo que tanto, todo lo que tú has hecho, tú te vas a perder del camino y te vas a ofender rápidamente. Pero lo que hizo y la clave que le dio el éxito al hijo menor fue lo siguiente: él nunca se enfocó en lo que él había hecho, porque lo que había hecho eran errores, lo que habían hecho eran regadales, lo que él había hecho era haberse gastado todo el dinero del Padre. Y como él entonces se había equivocado, solo le quedaba una única opción, que era enfocarse en las riquezas de su padre, era enfocarse en las bendiciones de su padre, era enfocarse en las maravillas de su padre, era enfocarse en las misericordias de su padre, era enfocarse en las grandezas de su padre. Y cuando tú y yo nos enfocamos en las grandezas de nuestro Padre, nosotros somos ricos, que empezamos a ver las grandezas de Dios para con nosotros. La clave del hijo menor fue la siguiente: que en ningún momento se fijó en lo que él hacía. Justo en el momento que te fijes lo que tú haces, te vas a creer merecedor de la gracia. Pero quiero decirte algo: esto que nosotros tenemos, el que estemos en la casa del Padre, es que nosotros todos somos inmerecedores de la gracia de Dios. Somos inmerecedores, y por gracia y por misericordia es que estamos sentaditos comiendo del banquete del Padre en este lugar. Pero cuando tú te enfocas en ti, empiezas a creerte que te mereces estar sentadito aquí en esta silla. Y empiezas a creerte y empiezas a actuar como el hijo mayor. Y empiezas a creer de que tú te mereces el privilegio. Y empiezas a decirte: ¿y por qué es que no me ponen a predicar a mí si yo obedezco todo el tiempo? Actúas como un hijo mayor que te pierdes en tu camino. Empiezas a decir: ¿y por qué es que a mí no me dan privilegio? No te dan privilegio porque estás actuando como el hijo mayor. Estás haciendo la primera petición y no la segunda petición, donde dice: hazme como a uno de tus jornaleros, porque yo no me merezco ser llamado tu hijo. La reflexión para nosotros en esta tarde es la siguiente: nosotros que vivimos en la casa del Padre, ¿cuántos estamos aquí dentro de la casa del Padre? La primera reflexión es la siguiente: número 1, tenemos que enfocarnos no en nosotros, sino que tenemos que enfocarnos en el Padre y en todas sus riquezas. Y cuando nosotros nos enfoquemos en el Padre y todas sus riquezas, va a suceder lo siguiente: número 2, que vamos a poder ver las riquezas de nuestro Padre. Vamos a poder ver, nuestros ojos van a ver, vamos a ver de que nosotros no estamos tratando con un acabado, vamos a ver que nosotros no estamos tratando con un limonero, vamos a ver que nosotros estamos actuando con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con el dueño del oro, de la plata, del marfil, del bronce, de las piedras preciosas, con el dueño que hizo los mares, los cielos, las tierras, las estrellas, con el dueño de todo. Entonces, cuando uno empieza a ver, diga conmigo: ver. Cuando yo empiezo a ver las riquezas de mi Padre, entonces hasta ahí agacho la cabeza, abajo la cerviz y me empiezo a sentar y empiezo a disfrutar del banquete, de la fiesta, de la música y de la danza que mi hermano menor ha vuelto a casa. Me alegro por las bendiciones de mis hermanos. Me alegro cuando otros son prosperados. Me alegro cuando mis otros hermanos son usados por Dios y no solo yo. Me alegro porque veo que el Padre tiene para mí y también tiene para que mi hermano prójimo brille. Me alegro porque el otro es usado al igual que yo. Me alegro porque el otro es bendecido más que yo. Y entonces esa persona empieza a ser un verdaderamente rico dentro de la casa del Padre. Y empieza a disfrutar y empieza a comer dentro de la mesa.
Y empieza a codearse con todos sus otros hermanos y empieza a sentirse no una persona dichosa, empieza a sentirse una persona que no se merece sentarse a la casa, y se rasca la cabeza y dice: ¿cómo es que a mí me ponen a predicar? ¿Y cómo es que a mí me ponen a dirigir si yo soy el más malo? ¿Y cómo es que a mí me ponen y me dan una reunión? ¿Y cómo es que yo tengo tanto honor para predicar en una reunión? ¿Y cómo es que yo soy un colaborador? ¿Y cómo es que en mi casa ya no se venden cervezas, ahora se vende evangelio? ¿Y cómo es eso? Y se rasca la cabeza y empieza esa persona a ver y a disfrutar las bendiciones del Padre para su vida. Y esa persona deja de vivir como mendigo siendo rico. Y esa persona decide ser un rico pobre o ser un pobre pero rico. Cierre sus ojos ahí en su lugar.